cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles a todos. Desde aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros, más reseñas de libros y textos que nos llaman la atención, que nos parecen en un sentido u otro memorables o dignos de destacar. Hoy tenemos uno superlativo. Sin ningún tipo de ambages pudiéramos declarar que este libro sea la Biblia del exilio. No conocemos este nivel de trabajo y lo más curioso e interesante es que este hombre fue un exilado. Esta Biblia del exilio que vamos a presentar hoy la escribió un hombre que vivió 40 años de su vida en Europa y 50 años, porque murió a la provecta edad de 90 y tantos, en Venezuela. Se trata de un libro increíblemente profundo, un libro macerado durante años y de una erudición como muy pocas veces se consigue. Se los presento. Aquí está. En tierra ajena. Josep Solanes lo escribe la editorial Acantilado, que hace con el nombre de Solanes un llamado hacia el origen catalán. En realidad, en Venezuela se le conoció como José Solanes. Y ya vamos a hablar un poco más de todo esto. Si usted puede leer, no sé si se ve bien ahí la parte roja, dice Exilio y literatura desde la Odisea hasta Molloy. Está hablando básicamente de la cantidad de citas, es decir, de un lapso que incluye desde Homero, pudiéramos decir, hasta Samuel Beckett, con su personaje o su obra Molloy. Es muy interesante porque hay mucho más de eso. Incluso está Gilgamesh citado, el poema babilónico, en fin, hay una cantidad de obra. Lo que ha hecho Solanes acá, vamos a tratar nosotros de alguna manera glosarlo, de alguna manera presentarlo, porque es una de esas obras vastas, compiladas en solamente 300 páginas, pero de una profundidad y una erudición que es muy poco común conseguir en un texto hoy en día. Sobre todo en nuestra época, en donde se escriben libros muchas veces sin ninguna necesidad. Y eso hace, sobre todo en el caso de la academia, que existe esta lamentable ley no escrita de publicar o perecer, como se dice en inglés, es publish or perish. Eso condena a muchas personas a estar publicando cosas para las cuales no están preparados, muchas veces no sienten, pero se les obliga porque se les pone una cuota de publicaciones al año. Eso hace que también muchos libros académicos sean extraordinariamente débiles o inconsistentes, cuando más. Y sin embargo es un negocio editorial que se permanece. Pero lo que nos muestra Solanes es la vieja forma como se escriben los libros. Esto es un libro de vida. Un libro así es una cosa que se macera intelectualmente durante décadas y es un destilado de vivencias y de sabiduría, porque no se puede decir de otra manera, que solo es producto, repetimos, de mucho tiempo. Vamos a entrarle de frente ya a este personaje. ¿Quién es este hombre que nace en 1909 en Tarragona y muere en Valencia, Venezuela, en 1991? Este libro, por cierto, es una reedición, porque esto fue editado por Monte Ávila Editores, seguramente con algunas reformas habrán hecho los herederos, los albaceas del trabajo de Solanes, pero este libro fue en aquella Monte Ávila Editores, una editorial del Estado venezolano, que llegó a tener un catálogo envidiable. Por ahí, por su dirección, pasó gente muy ilustre y muy conocedora de la materia literaria, y eso se reflejó en los catálogos que llegó a tener Monte Ávila, donde muchísimos autores de gran valía latinoamericana y mundial fueron publicados. Es el caso de Solanes. Ahora lo edita Acantilado, una edición muy hermosa, muy bien cuidada, hay que decirlo, y una edición también que trata de alar a Solanes hacia el catalanismo, y vamos a ver por qué. Porque esto lo prologa una señora que se llama Mónica Miró Vinaixa, y Mónica Miró Vinaixa introduce, cosa que no sabíamos que en vida lo hubiese hecho, pero se introduce el segundo apellido de Solanes, quien se llama Josep Solanes y Vilapreñó. Así se le presenta y así se hace la nota biográfica. No sabemos cuánto de sentimiento catalanista había en Solanes, ahora que está tan de moda esto de los localismos y estos regionalismos que se están de nuevo cuño prácticamente, aunque tengan alguna antigüedad vigente. Vamos entonces a entrarle directamente a este personaje con la nota biográfica que nos provee este texto. Muy interesante, repito, si el exilio no tenía una Biblia, la tiene ahora con esto. Este libro es una cosa injundiosa, muy bien lograda, de una profundidad que merece todos los exclamativos que uno pueda tener sobre un libro bien hecho. Les digo sobre Solanes, fíjense ustedes, dice aquí nota biográfica, estoy en la página 19, sobre Josep Solanes y Vilapreñó, que me imagino que es como es el nombre completo. En Venezuela fue conocido como José Solanes. Él nació en Pla de Santa María el 17 de noviembre de 1909 y dice acá en el seno de una familia de farmacéutas, y murió en Valencia el 10 de marzo de 1991. Estudió medicina en la Universidad de Barcelona. Él fue psiquiatra. Ya vamos a hablar un poco más de eso.
En 1933 ingresó por concurso como médico interno al Hospital Pere Mata de Reus y allí luego empezó su formación en residencia psiquiátrica, que tuvo que interrumpir en el año 36, cuando, por supuesto, sabemos todos, comienza la Guerra Civil. En el caso de la Guerra Civil, él se alista como médico en el Frente de Aragón antes de pasar a los servicios psiquiátricos militares del Cuarto Cuerpo del Ejército Republicano, donde se le asimiló en grado de capitán. También en aquella época estuvo en la militancia en el BOC, Bloque Obrero y Campesino, y en el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista. Estas organizaciones, por cierto, si a usted le interesa esto con alguna mayor profundidad, puede ver en nuestras reseñas lo que hicimos de George Orwell y su homenaje a Cataluña. Allí aparecen más detalladas, porque recuérdense que Orwell fue parte de esa gente que se lanzó a España en lo que él creía o asimilaba como una especie de lucha en favor de la democracia, para darse cuenta ya que era completamente otra cosa. Y Cataluña en particular, y Barcelona en especial, fue objeto de encarnizadas luchas e intromisiones fuertes de parte de las fuerzas coordinadas por el Partido Comunista, que tenía un tutelaje soviético importante. De manera que todo eso estaba viviéndose en esta época. Pero en el caso de nuestro biografiado hoy, o de nuestro señalado, hay que decir que, como la mayor parte de las personas intelectuales de esa época, tenía una simpatía por las afiliaciones con ciertas organizaciones de base marxistas. Eso es una cosa que era muy común en esa época. No debe juzgarse con la óptica de lo que sabemos hoy en día del marxismo o el marxismo-leninismo y lo que hizo Stalin y todo aquello como una organización criminal que posteriormente fue, sino entenderlo en su momento. Mucha de la gente joven estaba en ese momento influenciada por todo ello. Al terminar la Guerra Civil, se vio obligado a trasladarse a Francia, donde después de la evacuación se dedicó a la atención de niños refugiados y trabajó en varios hospitales psiquiátricos, en lo que siguió formándose en ciencias de la mente de la mano de Gaston Ferdier, en Rodez, y de Paul Giraud y de Eugene Minkowski. Esta persona, Eugene Minkowski, es un sujeto que va a tener muchísima influencia sobre el trabajo de Solanes, y dentro de la cantidad de obra citada y analizada en este texto sobre el exilio, Minkowski va a ser, él mismo un exilado, va a ser muchas veces objeto de discusión y análisis, y lo va a presentar Solanes dentro de la obra que él publicó. Fíjense ustedes que aquí dice en la página 20, la obra de Minkowski tendrá un peso decisivo en la trayectoria analítica de Solanes, como bien deja patente su escrito El exilio y los problemas del tiempo pasado, aparecido en la Higiene Mental en París en 1948, un texto que puede considerarse precursor en el ámbito de la fenomenología del exilio. Solanes casó en el 47 con Lucette Closemer, la que sería su compañera hasta su muerte en 1981 y con quien tendría una hija. Luego fue contratado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela y se instaló en 1949 en Caracas. Allí ocupó diversos cargos directivos en los servicios psiquiátricos públicos. Fue jefe de servicio y director de la colonia psiquiátrica de Anare, y más tarde en la de Bárbula, Valencia, Venezuela. Son dos colonias psiquiátricas importantes que ha tenido Venezuela, y esa Venezuela de la cual se está hablando acá es una Venezuela que en ese momento estaba surgiendo como país petrolero, como un país en donde estaba ya estaban tratando de cimentarse algunas bases institucionales. Por supuesto, hoy en día es una cosa que parece difícil de ver, dado el retroceso enorme que ha sufrido el país en manos de algunos grupos que se dicen socialistas. Pero lo interesante es que Venezuela fue y marcó cotas importantes en términos de medicina y de política de higiene. Venezuela vence el paludismo a comienzo de la década de los 40, lo cual es un hito prácticamente para la región. Y entonces puede uno darse cuenta que se empezaban a buscar talentos jóvenes, como el caso de Solanes, para traerlos a Venezuela, ofreciéndoles un hogar, una patria posible donde ellos pudiesen desarrollar su conocimiento médico, ¿no? Sigo leyendo más. En 1959, estaba comenzando ya la democracia en Venezuela, fue nombrado profesor de psicología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo, en Valencia, Venezuela, la primera cátedra dedicada a la disciplina que hubo en las universidades venezolanas. Cuando en la facultad se creó el Departamento de Salud Mental, se nombró profesor jefe en 1979 y él desempeñó este cargo hasta su jubilación en 1982. Fue presidente de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría en 1975 y 76 y miembro de honor de dicha sociedad y del Centro de Investigaciones Neurológicas de Caracas.
en Venezuela, prosiguió los trabajos que había iniciado en Francia sobre psicopatología del exilio y presentó numerosas comunicaciones en congresos y revistas internacionales. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Usted se dirá, bueno, muy interesante la carrera de un psiquiatra eminente que desarrolló una cantidad de obra institucional y académica en un país. Excelente. ¿Y dónde queda el libro del exilio y todo esto? Eso es lo fascinante. Paralelo a todo esto, la razón de ser de Solanes, la razón interna que lo vinculaba al mundo, era su condición de exilado, de saberse exilado, de sentirse exilado, aun cuando el país que lo había recibido lo había acogido con enorme cariño y enorme afecto, como se puede dar cuenta uno. Sin embargo, esa escisión, esa hendidura del alma que provoca el exilio es algo que él mantuvo. ¿Y cómo lo mantuvo? Precisamente cultivando una erudición en un campo paralelo a la psiquiatría, que es el campo de la filosofía y de las letras, motivo que le llevó luego a proseguir un doctorado, y él se doctora ya bastante mayor, a una edad de 70 y tantos años, en la Universidad de Toulouse, en Francia, y presenta una tesis y un trabajo. Fíjense ustedes, se los digo. En realidad, como hemos visto, mucho de su investigación sobre el exilio y la reflexión de toda una vida concluyó en la tesis bajo el título Los nombres del exilio y el espacio de la inmigración, un estudio antropológico, con el que sostuvo el doctorado en letras, mención en filosofía, de la Universidad de Toulouse, razón por la que fue a Francia entre el 77 y el 78 y entregó la tesis, que fue leída y presentada el 10 de diciembre de 1980 a la edad de 71 años. Como ustedes pueden ver, entonces, él había mantenido, no podemos decir que una doble vida, pero sí una doble forma de investigación, macerando este texto durante décadas. Y él tiene y da referencia en sus cartas que empieza toda esta investigación prácticamente desde el año 47-48. Es decir, es un libro, como les decíamos, que es un destilado de muchas décadas investigando sobre un tema obsesivamente, y tanto es así que aquí puede usted ver, es impresionante el análisis de citas. Voy a tratar de honrar algunas de ellas porque son demasiadas. En literatura francesa, que es donde se siente la mayor impronta, la mayor influencia, bueno, por supuesto muchísimo. Los más recurrentemente citados, Victor Hugo, que a esa generación la marcó completamente, Saint-John Perse, Jules Supervielle, una cantidad, es decir, decirle personas en concreto es difícil. Luego, de parte de los ingleses, tiene a Stevenson, tiene a Defoe, tiene a Beckett, como les decíamos por Molloy, tiene a Sahagún, tiene a Jorge Guillén en los españoles, tiene a Bertolt Brecht, es decir, una cantidad, y en los clásicos es enorme. De hecho, a través de él me reencuentro con el texto de Ovidio sobre el destierro, cosa que hace muchísimo tiempo yo no escuchaba ni veía a nadie que estuviese citándolo. Entonces vamos a darle la palabra a este hombre que, repetimos, llega a Venezuela en 1949 y se queda en ese país. Va a salir de visita, pero va a hacer de Venezuela una segunda patria sin olvidar jamás que es un exilado. Se pueden hacer diversas conjeturas. Si usted quiere aplicar la carta regional, puede decir que un catalán dentro de España ya es un exilado, en cierta manera. Si quiere verlo de otra forma, puede decir, bueno, un español que fue o que tuvo que ir a Latinoamérica, aun cuando mantiene el idioma, va a ser también un exilado. Y en el caso de la gente a quienes la Guerra Civil Española partió la vida y les llevó por un destino que no estaban seguramente en sus primeros planes, también le concibe una forma de exilio. De manera que todo ese universo lo va a transmitir Solanes. Y en este texto usted va a ver los enfoques uno puede decir de dos maneras claras en el caso de Solanes. Primero, del ojo agudo del psiquiatra para darse cuenta de todo lo que es la sintomatología de un fenómeno, o si usted lo quiere ver de otra manera, la fenomenología de un caso. Puede verlo así. Y también a la par, la fruición del erudito por cultivar y ver la resonancia que ha tenido ese tema en voces pasadas. Personas que han escrito sobre el tema, que han investigado, que han sufrido el tema. Y son innumerables las citas de todo tipo de personas, también una buena cantidad de latinoamericanos, entre ellos venezolanos. Por estas páginas pasa Rómulo Gallego, por estas páginas pasa Juan Sánchez Peláez, el poeta venezolano, en fin, pasa un montón de personas cuya obra es minuciosamente analizada en relación a la variable independiente que explica todo el libro y que es el exilio. Vamos a leerlo entonces ya directamente la palabra de Solanes. Fíjense ustedes, comienza el libro de esta manera, muy hermosa, muy clara, porque además este hombre tiene un don de escritura transparente, es decir, se ve claramente lo que quiere decir y su significado se abre camino rápidamente, ¿no? Dice, numerosas son las especies que han organizado en colectividades la vida de sus miembros, que van desde los insectos sociales hasta la humana. El hombre es un animal social más,
uno de entre tantos. La manera como dispone de la socialidad es, sin embargo, única. Al animal humano no podría incluírsele en ninguno de los grupos animales. Las sociedades que forma se distinguen, entre otras cosas, por la parsimonia con que en ellas se aplica la socialidad. Se la escatima, se la dispensa meticulosamente, quizás porque se le da un valor extremo que, como todo aquello que cuesta mucho, hay que administrar con avaricia. En todo caso, es en ellas que se dan en mayor número las exclusiones y se dispone de los más variados modos de hacer efectiva la segregación. En las otras especies animales no se acostumbra a discriminar sino a los ejemplares morfológicamente contrastantes, y los excluidos son usualmente sacrificados, a menudo simplemente devorados. Pero si el canibalismo se practica cada vez menos entre los hombres, ellos son, en cambio, los que han inventado las castas, los guetos, las cárceles, la marginalidad, las deportaciones, el exilio, las desapariciones y un largo etcétera. Entonces ya usted puede darse una forma clara de hacia dónde va este texto, que va, repetimos, a abordar el exilio desde aspectos normativos legales, aspectos psicológicos, aspectos emotivos, aspectos artísticos. Toda esa óptica va a ser o va a estar circunscrita en solo 300 páginas. Leo más. Dice acá, hay una forma de rechazo, el exilio, que, muy curiosamente, es visto como especialmente significativo de la condición humana tanto por aquellos que rechazan como por los que son rechazados. El exilado es en cierta manera el paradigma del hombre. Y esto, por supuesto, también lo vincula a él con mitos bíblicos. Usted puede darse cuenta desde el momento del mito de Adán y Eva, que son expulsados del paraíso. Uno puede hablar de ese primer exilio. También lo que nos dicen los existencialistas, que el hombre es simplemente lanzado al mundo y tiene que buscarse en el mundo la identidad de sí y todo aquello. En fin, la cantidad de acepciones y de fórmulas que nos presenta Solanes son enormes. Paso a una de las históricas que los recurrentes de este canal saben que es una de nuestras debilidades. Vamos a ver aquí la parte donde él nos habla de Grecia y de la antigua Roma también. Y dice, estoy en la página 96 del texto, hasta en las formas de exclusión más benignas, algo llega de la fiereza de las malignas. Siempre partir ha sido un poco morir. Cuanto más luctuosas van a resultar las ausencias por la fuerza impuestas. Pensemos en una de las formas jurídicamente más suaves que ha habido, el ostracismo. No era infamante. Se ha llegado a decir, al contrario, que verse ostracizado era verse conferido un honor. Recordemos que, en un periodo de su historia, los atenienses tenían el derecho de tomar en asamblea, que solo se podía celebrar como máximo una vez al año, la eclexia, ¿no?, la decisión de alejar por un tiempo de la ciudad a uno de sus compatriotas, aquel quien, por eminente y justo que fuera, gozase de una influencia que pudiera estimarse excesiva y por algún momento dar a creer que en alguna situación pudiera llegar a ser perturbadora. Se le daban 10 días al ostracizado para abandonar la ciudad, días que tenía que emplear en cobrar lo que le debieran y pagar lo que él pudiera deber a sus conciudadanos, de modo que nadie pudiera ni desear ni temer por interés personal su regreso. Diríamos que el ostracizado tenía que disponer de sus bienes como en un testamento. Moría temporalmente por un máximo de 10 años. Interesante, ¿no? Eso era la fórmula de la ostracización o del ostracismo que aplicaban los griegos. Se trataba de una muerte civil en la que el afectado pudiera a la vez testear y ser su propio albacea. Curiosa es la actitud de los romanos. Tenemos, para empezar, que en su derecho tenía cabida un exilio privado, es decir, impuesto no por autoridad del Estado, sino por la del padre, la ablegatio, ¿no?, por la que el hijo rebelde era expulsado no solo de la casa paterna, sino también del país. Tenemos por otro lado que al ser impuesta por el Estado, la pena de exilium era considerada como pena capital. No se ejecutaba al reo, es verdad, mas el desterrado era de todos modos un capiti damnatus, nos dice el Calepino, puesto que su cabeza desaparecía de la ciudad. Entonces ya usted puede darse cuenta que esta fórmula de la exclusión de un grupo social
por las razones que fuere, autoimpuestas, etcétera, porque también se va a hablar luego del autoexilio y las formas en las cuales hablamos del exilio en todas las maneras, el destierro, eso de quitar la tierra y todo aquello, son cosas que han existido y han acompañado a la humanidad prácticamente desde sus primeras formas gregarias, ¿no? Y están en los mitos también escritas. Sigo leyendo más porque realmente es de una riqueza. Este es uno de esos textos que uno no se atreve a recomendarlo a cualquier persona, y le digo sinceramente por qué. Porque es un texto denso, es un texto que lleva tiempo leerlo, lleva tiempo comprenderlo. No fue un texto escrito al vuelo, como se escriben hoy en día tantos libros, en los cuales incluso hay personas que contratan lo que llaman un escritor fantasma para ellos dictarle lo que se les ocurra y que esta persona les dé un formato de libro. Bueno, esos libros usualmente tienen esa misma profundidad, es decir, son libros prácticamente desechables. En este caso, usted está recibiendo algo que durante mucho tiempo fue pensado, fue macerado, fue sustanciado, y eso se nota. Las obras de este tipo tienen un peso específico tal que se tardan en producir y se tardan en ser asimiladas. Es como si fuese una comida de mucha sustancia que para que el cuerpo la pueda recibir debe asimilarse de a poco. Por ello mismo no es un libro de fácil recomendación. Sin embargo, toda persona que haya pensado sobre el exilio, de alguna u otra manera lo haya sufrido, sea porque haya tenido familia que se ha exilado, o sea porque en sí mismo le tocó tomar esa difícil decisión, puede considerar que aquí está retratado, porque el exilio, repetimos, en todas sus excepciones, pasa por la revista de Solanes. Todas las formas literarias, artísticas, normativas, psicológicas, psiquiátricas, patológicas, todas están de una u otra manera consideradas aquí. Les digo acá, muy interesante acá, empieza a hablar en un capítulo que se llama Una geografía cualitativa. Y dice: una diferencia importante y muy pocas veces advertida existe entre las emociones de la partida hacia el exilio y las del arribo a esa tierra de amparo cuando se llega, ¿no? Tenemos que atender primero al carácter ampliamente comunicativo de las emociones de la partida. Las melodías musicales que las expresan conmueven casi igualmente a todos los que parten o han partido y a los que se quedan y no piensan partir jamás. El Adieu Foulard del folclore martiniqueño es una canción muy hermosa, cantada Adieu Foulard, Adieu Madrás, para quien tenga la oportunidad de conocerlo, y se hizo muy famosa. Es una canción que hace llorar a veces a los turistas que escuchan interpretarlo a los músicos de a bordo cuando su barco abandona la escala en Fort-de-France. Pero si las emociones de la llegada, que contrastarían con las de la partida, apenas se formulan, ello se debe sin duda a que son breves y sobre todo difícilmente comunicables. Lo son tanto menos cuanto que al mismo sujeto le resultan escasamente analizables. Un suspiro, una interjección las resumirían sin explicarlas. El suspiro sería de alivio, la interjección de sorpresa. Se respira más profundamente cuando uno sabe que ya está fuera del alcance de los adversarios. Mas, ¿dónde es? ¿Qué es este allí que le ha puesto a salvo? Con sorpresa se nota que en nada se parece ni a lo que ha conocido ni a lo que se ha imaginado. El análisis es demoledor en cada punto porque, repetimos, esas dos variables que confluyen en José Solanes se notan todo el tiempo. Primero, el ojo agudo del psiquiatra, que ha tratado además a través de la clínica muchísimas personas, que ha conversado con muchísimas personas, seguramente también con una caterva enorme de exilados, importante allí, a paz de su propio análisis, y luego la fruición del erudito por buscar esos ecos que pueden producirse en diversos aspectos culturales, en diversos escritores que han tratado o que han sufrido el tema y lo han reflejado en su obra. Sigo leyendo un poquito más. Estoy en el capítulo, esto no tiene número, es el libro quinto, el capítulo se llama El reparto de papeles. Es muy interesante, fíjense acá el ojo del psiquiatra como él lo plantea en la página 215. Dada la fuerza homogeneizadora de lo patológico, no habría entre exilados tantas diferencias como en la realidad se observan si el destierro fuese una enfermedad. Más se parece un esquizofrénico a otro esquizofrénico que un desterrado a otro desterrado. El trastorno de la personalidad que, manifestándose en los exilados por una manera peculiar de vivir el tiempo y el espacio, invocamos en el capítulo anterior, no es enfermizo. Quizás sería más oportuno hablar de una alteración o sencillamente de una modificación que de un trastorno. Mejor que a una enfermedad puede compararse el exilio a una crisis que por accidente o tan solo por el hecho de estar viviendo a cualquier persona pudiera afectar, como pasar de adolescente a adulto, de soltero a casado, de empleado a desempleado. Y allí, por supuesto, da
la cantidad de riqueza de matices. Dice, no es una patología, si lo fuere tendría consonancia con otro tipo de patologías similares y mucho más fácil de clasificar. Es justamente un trastorno y por ello tiene riqueza enorme de síntomas que pueden darse de una persona a otra, sobre todo tanto por lo que le toque sufrir, el sustrato donde le toque ser trasplantado y la nación donde esté. De hecho, voy a esa parte acá. Fíjense ustedes, la nación de donde se procede, dice en la página 216, la edad, el sexo, la educación y la condición social que fueron las del exilado antes de la partida, todo influye para que aún siendo siempre un exilado, cada persona sea a su modo un exilado en algo o en mucho diferente a los demás. Más al lado de esas variables propias del sujeto, unas constantes sí parecen destacarse, propias estas de la situación. Una de ellas, naturalmente, es la de por fuerza tener que vivir, la de tener que buscar, y buena o mala encontrar, manera de sostenerse. La otra es más curiosa experiencia de verse vivir, y lo pone entre comillas, verse vivir, la de contemplarse, hasta cierto punto desprendido de sí mismo, buscar y encontrar, o seguir buscando. Notamos que acerca de esta segunda constante, así creemos poder llamarla, ya hay referencias en los textos bíblicos, el Deuteronomio y en Fray Luis de Granada, en el mismo libro que de él citamos, que nos lo recuerda. Dice el profeta al pueblo de los judíos, abre comillas, derramarte ha el Señor por todos los pueblos de la tierra, desde el principio hasta los últimos términos de ella, y tu vida estará como pendiente y colgando frente a ti. Y esa sensación que tienen los exilados de ver su vida en cierta manera detenida y en cierta manera como que acontece en una película frente a ellos. Ese destiempo del cual habla mucho Solanes y hablan algunos poetas, esa alteración del espacio, del tiempo, de la forma de verse en otro mundo, como si fuese una planta que se trasplanta, ¿no? que se lleva a otra tierra y que allí logra a veces echar raíces, pero que no son las mismas raíces como estaba en el sitio donde fue. Sobre todo esto en directa proporción al trauma de ese trasplante y a cómo se dieron esas condiciones. Es algo que se aborda en el libro permanentemente. No les quiero quitar demasiado tiempo, les voy a leer otro pedacito porque, repetimos, este texto prácticamente puedo decir que se me gastó el resaltador y el lápiz de anotar cosas, está totalmente marcado porque para mí fue una sorpresa encontrarlo. Yo había oído de este texto, no había tenido la oportunidad de adquirirlo, me llegó por sorpresa y cuando llegó por correo fue una enorme felicidad constatar que ninguno de los prejuicios que tenía sobre la calidad del texto que ya había oído mentar quedaron cortos. Es decir, todo fue mucho más incluso de lo que se había dicho. Dice acá, y esto en la página 257, fíjense ustedes esta fenomenología y la descripción de cómo el exilado tiene una particularidad percepción de lo que le rodea. El desterrado siente a su alrededor palpitar la naturaleza, así como dentro de los límites de su cuerpo, vivir la especie. Poco necesario es que tenga conciencia neta de ello. En su conducta, que será unas veces la del aislamiento reflexivo y otras la de la conquista y la fundación, se encuentra, abreviado pero significativo, el movimiento de la humanidad entera. Los desterrados se derraman por el mundo como la especie antaño se derramó. Cada uno tiene que hacer, solo, en soledad única, lo que el género humano hizo en su soledad innumerable. Tomar posesión del planeta, siendo unas veces huraño y nostálgico, otras risueño y osado, vencido y a la vez vencedor, lo será de una naturaleza que únicamente se le rendirá cuando se identifique con ella y descubra en sí mismo el aliento que a ella empuja y transforma. Esa calidad de prosa maneja Solanes. Es realmente sobrecogedor el texto, muchas veces en su profundidad. Y cómo este hombre, uno se da cuenta, no podemos decir aquello como el romancero que cantando la pena se olvida. En este caso es que cantando la pena se recrea, se enriquece y se fortalece. Lo que tenemos es un lujo de texto frente a nosotros. Y lo comentaba incluso yo de otra manera, porque mucha gente cree que el subdesarrollo es la carencia de tener grandes tecnologías y grandes riquezas. A veces el subdesarrollo es tener grandes cosas y no saber que se tienen. Textos como este que han sido diluidos en catálogos que fueron solapados por variables políticas absurdas y que han hecho que caigan en el olvido. Ahora
que los venezolanos conforman una diáspora enorme en el mundo, ahora tienen un texto al cual asirse. No existe, repetimos, en ninguna de esas universidades de renombre y que tienen unas matrículas muy costosas, no existen publicaciones sobre este tema de este nivel. Y me arriesgo a decir esto porque, sin ser un experto en el tema del exilio, he leído más o menos algunos de los libros que se han publicado. Y ahora, sobre todo donde esa especie de ciencias sociales cuantitativas predominan en su gran mayoría y se nos trata de presentar todos con cuadritos y variables, en donde hay unas curvas y tal, la enjundia de este texto, el conocimiento de la cita, de la correlación de factores en la diversa literatura, repetimos, ellos dicen desde la Odisea hasta Molloy, yo diría, bueno, desde Gilgamesh, que quizás está más atrás que el propio Homero, desde allí hasta ahorita pasando por una cantidad de países, están varios países latinoamericanos, varios países europeos, y el fenómeno del exilio como una luz inmanente que traspasa a todos ellos. Ya para cerrar, en el último capítulo, dice acá, el último se llama Concluir y Confluir. Lo que vi fue la edad, oímos decir a Ros de Olano a su regreso. No la suya solamente debió ver, sino también la de todo aquello que con el reencuentro se le ofreció. Y quizás en gran parte, si no en todo, fue el advertir la de las cosas que la suya propia se le hizo evidente. No importa. Lo que más cuenta no es que todo y todos hayan envejecido, es el haberlo hecho como escondida tras la distancia. Su caducidad mal adquirida le sorprende. Ionesco dice también, si yo hubiese permanecido aquí, recuérdese, Ionesco era rumano, ¿no? Tuvo que exilar. Si yo hubiese permanecido aquí, se dice este autor visitando los lugares de su infancia, las cosas hubieran podido morir, es decir, cambiar naturalmente sin que me percibiera de ello, sin pesadumbre, sin extridencias. No pudo ser, de modo que ya no hay para él cambio que pueda llamar natural. ¿Qué hacer ahora? Me lo pregunto, debatiéndome como en un suplicio. Sigo leyendo más. Él habla también de acá de Vladimir Yankelevich, a quien hemos citado, sobre todo en la obra cuando discutíamos sobre Kant, y él lo cita Gabriel Alvear en el libro de Kant y de Constant que les decíamos, aparece también aquí ampliamente citado. Vamos ya hacia el final, en donde Solanes despide el libro. Salirse al encuentro es uno de los subcapítulos, ocaso y solsticio, y el final es muy hermoso porque es un párrafo pequeñito. Luego de toda esta exposición magistral, en la página 313, en la cual concluye este opus magnum, porque así es, sin ninguna mezquindad se le puede decir. Y él dice, conclusiones, no concluimos, solo el libro concluye. Lo vemos como a una nave de la que vamos a desembarcar, anclada en el puerto que dará esa nave. El agua que la estuvo portando, esa agua seguirá corriendo. Y este hombre no vio este libro en vida. Se publicó 2 años después de su muerte. Él muere en el 91, lo publicaron en el 93. Se vuelve a reeditar ahora esta obra que tengo acá en acantilado, y esto se hace en el año 2016. Aquí está el texto. Josep Solanes, En tierra ajena, exilio y literatura, desde la Odisea hasta Molloy, de Samuel Beckett. Esto es una obra realmente increíble, una obra de un peso enorme. Esto no existe en otros idiomas a estos niveles y con esta claridad de exposición. Ha sido realmente un lujo hacer una reseña de un texto así, un hombre que viviese 40 años de su vida primero en España, si usted quiere verlo, primero en Cataluña, luego en España, luego en Francia, y luego desde 1949 en adelante se va a Venezuela, deja una cantidad de herencia institucional, creando instituciones a favor de la psiquiatría y del estudio de las enfermedades neurológicas y mentales, y en paralelo a todo eso lleva esto que lo concluye como una tesis doctoral en la Universidad de Toulouse y publica esta obra. No se puede decir mucho más. Esto es algo que merece enorme admiración. Ha sido un placer estar junto a todos ustedes. Si esto les interesa, por favor marque que está allí pendiente. Vendremos con más videos y estaremos atentos a buena obra para siempre comentarla desde acá. A todos, como siempre, se les desea una muy feliz semana.